noches, bienvenido a este espacio de análisis en contraste. Hoy abordaremos el tema del sistema carcelario del país. Un problema que se ha vuelto cada vez más grande, no solo para las autoridades de turno, sino también para la sociedad guatemalteca, porque todos sabemos que por allí salen muchos de los delitos, principalmente las extorsiones que se cometen en contra de muchos guatemaltecos trabajadores. Para abordar el tema me acompañan esta noche el licenciado Stu Velasco, experto en seguridad y estudios estratégicos, y también el licenciado Julio Talamonti, exdirector del sistema penitenciario. Buenas noches. Buenas noches, un honor, licenciada Jackie. Licenciado Stu, un placer. Mucho gusto. Mucho gusto. Gracias. Buenas noches, licenciada Jackie. Gracias por la oportunidad de poder compartir con Guatemala temas tan importantes. Bueno, me gustaría empezar con usted, el licenciado Julio Talamonti. Claro que sí. Recientemente el actual director del sistema penitenciario hacía alusión que existe un 400% de hacinamiento en los diferentes centros carcelarios del país. En el 2022, un estudio del CIEN reveló que había un 363% de hacinamiento en aquel entonces, hace 2 años. Eso quiere decir que es un problema que no se ha detenido, sino que por el contrario ha ido en aumento. Parece ser una bola de nieve. En este caso la pregunta ¿es el hacinamiento en las cárceles el principal problema que evita que las autoridades tomen el control? Pregunta muy interesante, licenciada Jackie. 2 son los problemas que evitan que el Estado de Guatemala tome el control. Obviamente el hacinamiento, eso es lógico. En un lugar de 22 cárceles donde deberían de haber 7,000 personas privadas de libertad, que hoy tengamos más de 23,000, llegamos a ese 400% de hacinamiento. Pero ¿qué es lo que va precisamente de la mano a ese hacinamiento? La alta corrupción e impunidad que se vive y que va creciendo tanto como el hacinamiento en las cárceles día con día. Veamos que de esas 23,000 y pico de personas privadas de libertad, hay al menos 13,000 personas que se les podría muy bien aplicar al día de hoy alguna medida sustitutiva o alternativa, o bien hacer uso, pero uso sistemático, uso correcto de lo que es el brazalete de control telemático. ¿Para qué? Para quedarme entonces en las cárceles con aquellas personas que verdaderamente han delinquido homicidios, extorsiones, secuestros, y de esa manera poder hacer un reacondicionamiento en los 22 centros, porque llamarle cárceles parece hasta algo de mucho lujo aquí en Guatemala. Y esto es que definitivamente estamos hablando, como ya lo decía Julio, que hay muchas personas que ya están sentenciadas, pero hay otro grupo que están conviviendo con estas mismas personas que están todavía en proceso. Definitivamente, el tema del sistema penitenciario tiene todas estas variables que ha referido el licenciado Julio Talamonti. Digamos, esa amalgama entre personas del crimen organizado cumpliendo condenas y personas de prisión preventiva por delitos menores, lo cual causa, digamos, una asociación que a veces redunda en más crimen o en vejámenes. Yo quisiera mencionar la importancia que tiene el sistema penitenciario y que, en mi opinión, la vulnerabilidad, el atraso en materia de seguridad ciudadana, en vencer las extorsiones y los homicidios, el tendón de Aquiles del sistema de justicia y seguridad es el sistema penitenciario. Mientras no tengamos cárceles que de verdad aseguren que quien está adentro cumpliendo condena no sigue dirigiendo las extorsiones y los asesinatos, esta guerra está condenada a la derrota por parte del Estado. Y sí creo que un esfuerzo entre sector privado y el Estado para la construcción de cárceles bajo la administración del Estado pudiera darnos buenos resultados para garantizar que el esfuerzo de policías, de fiscales y de jueces, y que nos asegure a los ciudadanos guatemaltecos que quien está adentro ya no tiene la capacidad de seguir delinquiendo. Ahora, por muchos años se ha hablado de una cárcel de máxima seguridad de la construcción. Algunos incluso tienen el nombre de máxima seguridad, pero al final no lo terminan siendo. ¿Qué pasa en el proceso? ¿Por qué no se logra construir en realidad una cárcel de máxima seguridad? Yo diría, número uno, es una desatención por parte del Estado, que no ha comprendido o no ha querido comprender que se debe invertir en infraestructura y transformación del sistema penitenciario. Tenemos que construir por lo menos 2 cárceles, la que ya está en Mazagua, hace 4 años y medio el préstamo, y fue el gobierno pasado no fue capaz de hacer la cárcel, y que ahora tienen que empezarla.
pero esta no va a bastar. Necesitamos otra cárcel, por lo menos para 5,000 personas. Sí. Y si no hay dinero por parte del Estado, estimada Jackie, hacerlo como en Estados Unidos, como en Europa, una fusión de sector privado. Alianza público-privada. Alianza público-privada, como dice Talamonti. Correcto. Y garantizar que son cárceles de verdad, administradas por el Estado, pero que ahí ya no se va a poder delinquir. Hay que darle prioridad al combate a la extorsión, pero si no le damos prioridad a la transformación y a la construcción de cárceles, de verdad que seguirán asesinando de las mismas cárceles como hasta el día de hoy ocurre tristemente. Ahora también podemos tener una excelente infraestructura, pero también hay un manejo allí de ingreso de ilícitos que se da prácticamente todos los días. Esto es terrible y tienen ustedes toda la razón en lo que han dicho. Yo siempre ando cargando mi Constitución. Hoy solo quiero decirle a usted, por favor, para que lea el artículo 19 que habla del sistema penitenciario, que dice que esencialmente tiende, aparte de la guarda y la custodia, a la readaptación social a través de la rehabilitación social. Todo eso no se cumple. ¿Por qué? Porque las cárceles precisamente al día de hoy, aparte de ese hacinamiento terrible, están pero totalmente copadas por la alta corrupción, y es así por la puerta grande, por la puerta principal, donde entran lo que decía usted, licenciada Jackie, que entran celulares, que entran armas, que entra de todo. Entra ya sea porque se le paga al guardia penitenciario altamente corrompible con esos 3.500 menos descuentos que está ganando, obviamente también sin un incentivo, porque es que ahí no hay un escalafón. Se gradúa de guardia, a los 20 años se retira como guardia penitenciario. Pero aparte de eso, está el tema, por ejemplo, de las maras, y ya lo decía muy bien el licenciado Stu Velasco. Si no logramos controlarlas como Estado verdaderamente, entonces las maras, por ejemplo, van a hacer lo que quieran dentro de las cárceles, y ellos amenazan, ellos cumplen lo que amenazan, ellos matan gente. Han matado también muchos agentes, directores de centros, subdirectores de centros en el sistema penitenciario. Entonces, hay que combatir esto de una manera muy inteligente. Ya lo decía el licenciado Stu Velasco, construyamos hoy de manera urgente, esto no es gasto sino que es inversión, 2 cárceles al menos de super máxima seguridad, donde tengamos a la gente de alta peligrosidad en Bartolinas. Para hacernos una idea, como en la cárcel de Nueva York, donde está encerrado Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Entonces, así es como tenemos que encerrarlos, controlarlos. No podemos confiar en la gente en la guardia penitenciaria el día de hoy. No todos son corruptos, pero la mayoría sí, porque permiten por la vía anal, por la vía vaginal, por la vía de la encomienda, por la vía de la corrupción que sea, que entren estos ilícitos. ¿Eso qué quiere decir? Que también el Estado de Guatemala tiene que invertir en su personal, y ese personal tendría que pasar por lo menos polígrafo un par de veces. Y si de verdad no se puede, yo estoy de acuerdo, y lo decía acá muy bien el licenciado Velasco, entonces hagamos algo, concedamos la concesión de las cárceles, al menos las 2 de super máxima seguridad, a empresas americanas, canadienses o europeas que tienen toda la expertise para poder controlar a los privados de libertad. Julio, usted en algún momento tuvo a su cargo la dirección del sistema penitenciario. ¿Qué desafíos encontró en aquel momento y ha visto algún cambio de aquel entonces para la actualidad? Hace 15 años, licenciada Jackie y licenciado Stu Velasco, amigos, estuve a cargo de la Dirección General del Sistema Penitenciario. 5 meses nada más, pero venía de trabajar 4 años con la Unión Europea, precisamente en rehabilitación y reinserción social. Por eso es que conozco a los privados de libertad y sobre todo a los mareros, hay que hablarlo así. Los cambios sí los he visto, pero son cambios que en 15 años han ido para peor. Teníamos 11,000 privados de libertad en aquel momento con un hacinamiento del 200%. Hoy eso se ha duplicado por lo menos. Teníamos cárceles en aquel momento que se proyectaban y prospectaban como de máxima seguridad, aunque el mal manejo penitenciario de las autoridades no lo permitió, como Fraijanes 2 y la corrupción también, ¿verdad? Hay que decirlo. Entonces, todo eso, por ejemplo, Fraijanes 2 prácticamente la hemos perdido. No hemos construido más cárceles. En aquel momento me tocó implementar por primera vez el bloqueo de señal celular, de la mano de la Embajada Americana, INL, y de la mano también de la CICIG de aquella época. Se logró bajar en 2 meses el 62% del índice de extorsión. Es decir, sí se puede, pero se requiere voluntad política, pantalones, decisión y valor. Lo que pasa es que hoy por hoy parece que todo va a la deriva, y lo que estamos arriesgando, y con esto termino esta intervención, es que un día de estos amanezcamos con la noticia de que o hubo un gran motín o varios motines al mismo tiempo, o una fuga masiva, porque eso es lo que va a pasar aquí en Guatemala. Ahora bien, recientemente también se hicieron algunos traslados de algunos reos, situación que se ha repetido con anterioridad en otros años. ¿Esto realmente es efectivo para poder retomar el control de las cárceles si se quiere llegar a este punto? Sí, estimada Jackie,
Lo que hemos estado observando, una serie de requisas en las cárceles, unos traslados de Fraijanes hacia Preventivo Zona 18, de denominado Infiernito Zona 18, son puramente medidas paliativas que tienen un beneficio a muy corto plazo. Pero aquí también tenemos que entender, bajo la objetividad, de que el ministro que pueda estar ahí en estos momentos no tiene por lo menos otra ruta en estos momentos a corto e inmediato plazo de hacer esos traslados. Sí tiene un efecto positivo a una semana, a 2 semanas si queremos. Que de verdad, para el esfuerzo que necesita el Estado de superar la extorsión y el control de las pandillas, es casi efímero ese resultado. La solución, ¿verdad? Es, licenciado, tal vez decir una radiografía muy clara de cómo está el sistema penitenciario. Y eso que él ha explicado es consecuencia de tener homicidios, asesinatos, desapariciones, mutilaciones acá con nosotros. El Consejo Nacional de Seguridad debe decir al presidente de la República que la principal amenaza es la extorsión y la pandilla y sus asesinatos. Y que no existe otra forma de poder nivelar esa vulnerabilidad que tiene el sistema de justicia, que es construyendo por lo menos 2 cárceles de alta seguridad bajo la alianza público-privada, en donde tengamos el control y el personal especializado. Tenemos a la par de nosotros la política Bukele, ¿sí? Entonces, si bien ahí hay varias situaciones positivas, también hay una lectura de que se pueden estar violando flagrantemente muchos derechos. Pero tomemos lo positivo. O sea, ¿por qué El Salvador, teniendo menos infraestructura, menos capacidad presupuestaria, teniendo un mayor problema de pandillas, pudo en 6 meses u 8 meses construir una cárcel para 30,000 y 40,000 personas? Yo creo que con el esfuerzo de todo el país, del Estado liderándolo, del sector privado y de actores importantes, podemos en 8 meses construir una cárcel para albergar a 10,000 personas, ¿sí? Bajo un control estricto de los derechos humanos, bajo el marco de la legalidad, pero sobre todo en el rigor de la ley, en donde que extorsiones así no tenga un celular, no siga extorsionando a la persona que vende jugos y gana 50 quetzales al día, que nos está mirando, que no siga extorsionando a las corporaciones de Guatemala. Tenemos que construir qué hacer para este problema. 2 cárceles de alta seguridad. Empecemos con una, que albergue a 7,000 personas bajo controles técnicos, controles telemáticos, para que la persona sentenciada aquí, para que el líder de la pandilla esté verdaderamente incomunicado y no pueda seguir dirigiendo las extorsiones, mientras también el Estado de Guatemala, aparte de la reacción ante el crimen, va con una férrea política de prevención del delito y muchas cosas más que podrían hacerse. Para que los centros preventivos puedan ser preventivos, como su nombre lo dice. Eso es correcto, porque hoy por hoy, con lo que estamos analizando acá, el licenciado Jackie, con ustedes, junto al licenciado Stu Velasco, hay que decirles algo, por favor, y que quede bien claro. Hay, digamos, cárceles de cumplimiento de condena, hay 7, bueno, 5 de hecho realmente, pero todas son ahora preventivas. ¿Por qué? Porque como el espacio es tan corto, o sea, las prisiones preventivas se convierten en cumplimiento de condena, y aquí hay un gran problema. A ver, entra hoy, Dios no lo quiera, cualquier persona que usted conozca allá en casa y que tiene un accidente automovilístico. Mínimo, sí. ¿Qué pasó? La otra persona que venía manejando, que chocó con usted, venía en estado de ebriedad, da vuelta el coche y muere. La persona esta, que no tiene nada que ver con ser delincuente, va a parar a la cárcel. Y ahí, mientras se dirime a través de su abogado un homicidio culposo, medida sustitutiva y todo lo demás, pues no va a parar a la carceleta o a la cárcel al preventivo de hombres de la zona 18, mezclado con pandilleros, mezclado con asesinos, mezclado con todo tipo de personas. ¿Por qué? Porque aparte de lo que bien mencionaba el licenciado Stu Velasco, aquí lo que nos hace falta es que tengamos ya previsto lo siguiente. Primero, una arquitectura penitenciaria correcta. Ya dijimos, cárceles de super máxima seguridad, pero que también pensemos en la baja seguridad, personas que no pagaron una pensión de alimentos, a las cuales yo preferiría que se les diera control telemático y que trabajen para mantener a sus hijos. Prácticamente, ¿verdad? Sería tener un orden, porque también hay algunas cárceles que están a cargo de la Policía Nacional Civil. Así es. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué se da esto? Una de las principales causas es
infraestructura, ¿sí? Que entonces la policía le da un soporte al sistema penitenciario para paliar en condiciones infrahumanas esto. Y aquí algo importante, estimada Jackie y licenciado Talamonte. Sí, licenciado. Las cosas como son. Sí. Yo sí creo en el respeto a los derechos humanos, pero también creo en anteponer los derechos de los ciudadanos honrados que nos están escuchando y de las personas que son víctimas de la extorsión y el asesinato. Yo sí creería que bajo el marco legal se puede construir una cárcel de alta seguridad y que en vez de estar 24 horas, 7, pensando a quién asesinan, a quién extorsionan, correcto, que los coloquemos y los pongamos a trabajar. Que abramos un taller ahí, les enseñemos a hacer pupitres y que en una retribución a la sociedad por el daño que nos han hecho, y aquí que construyan decenas y cientos de escritorios para los niños de este país. O sea, no podemos tener nosotros dándoles comida, dándoles techo, dándoles médico, dándoles protección para que asesinen a los guatemaltecos. Y que vemos que de cárcel prácticamente no hay nada, tiene porque nada, cuando vemos las imágenes de cuando tomaron el infiernito, vemos que prácticamente es como que fueran apartamentos. Pongámoslos a trabajar, así es. Pongámoslos a trabajar. Eso, ellos están haciendo lo que quieren. Esto no es violar los derechos humanos, es ponerlos a trabajar, a producir escritorios, a producir cosas que les sirvan al guatemalteco y que se ganen la comida que todos los guatemaltecos les pagamos a las pandillas. De hecho, ahora se está hablando de la posibilidad de colocarles uniformes. ¿Por qué esto no se ha hecho antes, Yuri? Porque sucedió lo siguiente, en la época de precisamente del presidente Alfonso Portillo, se les puso uniformes naranjas. ¿Se recuerdan ustedes, licenciado Velasco, licenciada Jackie? ¿Qué pasó? 2006. Así es. Los defensores de derechos humanos, que yo de verdad también, al igual que usted, no me aparto. Es más, la Constitución dice que está hecha para defender los derechos humanos, pero coincido completamente del guatemalteco honesto, honrado y trabajador. Dijeron los defensores de derechos humanos que violentaba el debido proceso, la legítima defensa y sobre todo la presunción de inocencia. Y la Corte de Constitucionalidad, aunque para que haya jurisprudencia constitucional se necesitan 3 fallos similares, ya hay uno en contrario. Pero aquí vayamos a algo más concreto. ¿Se le puede poner hoy? Sí, volviendo a la dureza que se tiene que tener, que mencionaba el licenciado Estu Velasco, y no es inconstitucional, porque vean lo que dice el artículo 2 de la Constitución: deberes del Estado, garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y la paz. Bajo ese contexto y en el marco de derechos humanos, pero con la dureza y la capacidad y la fuerza coercitiva del Estado, yo tengo que empezar a demostrar en este momento como Estado de Guatemala quién tiene el control, porque lo que ha dicho usted, licenciada Jackie, es correcto. O sea, las cárceles son cualquier cosa menos cárcel. Hoy hasta zoológico tienen, pues. Es ¿Existe increíble. la posibilidad de la reinserción a la sociedad estando el sistema penitenciario como actualmente se encuentra? Actualmente son nulas las posibilidades de reinserción social, que es el fin supremo del derecho penal. Recuperar al hombre delincuente para retribuirlo a la sociedad. Bajo estas condiciones lo que tenemos son escuela del crimen, así es, del sicariato y del asesinato para Guatemala. Yo sí creo en una infraestructura. Entonces, cuando escuchamos hacer una cárcel nueva a las personas, sí, pero no para que estas personas vayan las 24 horas a ver qué crimen cometen. No hay ninguna violación, en nuestra opinión, exacto, en derechos humanos, ninguna, en que todas las pandillas de este país que han desangrado Guatemala se pongan a trabajar 8 horas diarias. Que tengan una ocupación, porque si no ocupan la mente. Así, a retribuir socialmente, y que si lo cumplen les sirva también para paliar la condena, redención de penas. Sí. Pero ya basta también de decir no los pongamos a trabajar. No, o sea, necesitamos el rigor del Estado, y es lo que queremos todos los guatemaltecos. Y mientras no construyamos cárceles, estimada licenciada Jackie, mientras no tomemos el control del sistema penitenciario, estamos tomando un saco roto. Y todo el esfuerzo se va a un saco roto. 72 horas detenidos, y de ahí ordenan vengarse de quien los denunció. O sea, este ciclo perverso y esta vulnerabilidad debe terminar atendiendo de fondo al sistema penitenciario, y el presidente Bernardo Arévalo
se comprometió a transformar el país y creo que hoy tiene la voluntad, pero debe accionar cuanto antes para tocar este problema de fondo que hoy él lo recibió sobredimensionado y que si no tiene una atención integral podría rebasar las capacidades del Estado y las consecuencias van a ser totalmente nefastas. Definitivamente el problema del sistema penitenciario es un punto a tratar por parte de las autoridades. Nosotros vamos a seguir abordando el tema. Es momento de hacer un corte comercial. Quédese con nosotros. Está En Contraste. Ya volvemos. Surtida. Argentina, por fin lo logró. Lionel Messi es campeón de América con Argentina. Brasil, atención, viene la jugada, remate de Endrick, gol. Gol de la nueva figura. Colombia, viene el centro, remate, golazo. Anotador en Copa América. Estados Unidos, México y Costa Rica. Sí, todos ellos en la CONMEBOL Copa América 2024 y por TV Azteca Guate, canal oficial. Todos los partidos en vivo y en HD a partir de este 20 de junio. Vívelo por TV Azteca Guate, el mejor canal. En tu clínica de emociones reconstruimos lazos familiares. Acércate a Rocío, lunes a viernes, 2 de la tarde, por TV Azteca Guate. Continuamos En Contraste abordando el problema del sistema carcelario, los desafíos actuales que tienen las autoridades para poder retomar el control de los diferentes centros carcelarios. Nos acompañan nuestros invitados especiales, Julio Talamonti, exdirector del sistema penitenciario, y también Stu Velasco, experto en seguridad y estudios estratégicos. Julio, regreso con usted. Se ha hablado acá de la necesidad de 2 cárceles de máxima seguridad. ¿Qué pasaría con el resto de los 22 centros? ¿Habría que hacer un remozamiento? ¿Qué pasaría con eso? A ver, claro, las cárceles hoy por hoy le llamamos sistema penitenciario solo por costumbre de llamarle sistema, porque son cualquier cosa menos cárceles. Ya lo hemos venido analizando acá con el licenciado Stu Velasco, son la universidad verdadera del crimen. ¿Qué se necesita? Cuando se construyeron en la década de los 60, 70 y algunas 80, no había esta situación criminal que vemos al día de hoy. Pandillas, extorsiones, el actuar tan criminal, valga la redundancia, de las maras como tal. Entonces, eso significa que construyo 2 cárceles de super máxima seguridad, que hago un censo penitenciario y aplico el brazalete de control telemático como medida sustitutiva más rápida, más pronta y efectiva para mantener el control. Y mientras tanto, lo que me queda, tengo que empezar a remozar una por una esas 22 cárceles, porque tampoco es que las puedo perder. ¿Alguna vez han recibido mantenimiento de esas estructuras? Yo le quiero comentar algo a ustedes aquí, les va a dar terror lo que van a escuchar. Y esto no ha mejorado, pues, no ha cambiado. De hecho, 2009 llego a la Dirección General del Sistema Penitenciario y de las primeras preguntas que hago al financiero, mire usted, ¿cuánto tenemos para construcción de cárceles o remozamiento? 0 quetzales, me dice. ¿Y esto por qué? Porque el presupuesto del sistema penitenciario se va, y valga aquí también la cuestión de la corrupción, esto hay que revisarlo, por favor, esto ya es para el gobierno central, básicamente en el pago de la planilla, pero sobre
sobre todo en el pago de los contratos corruptos de la comida. Estoy de acuerdo con lo que dice el licenciado Stu Velasco, que trabajen, que se pongan a producir su comida, que trabajen para tener dinero para ellos, para mantener a la familia, que hagan algo concreto, pero lamentablemente nada de eso pasa. Y es que como Jackie, como licenciado Stu, si allá adentro en un sector donde caben 150 tengo más de 400 gentes. Ahora bien, entonces se construyen esas dos cárceles, se hace el remozamiento del resto de los centros carcelarios, pero ¿tú qué pasa con eso que usted dice de ponerlos a trabajar? ¿Cuál es la limitante que se tiene para poder llevar a cabo eso? Yo creería que ha habido una mala interpretación de los derechos humanos en el tratamiento de las personas privadas de libertad. Todos tenemos derechos y todos tenemos obligaciones. Desde el momento, vamos a hablar de pandillas porque es la principal amenaza ahorita. Sí. Que ellos asesinan a 3 personas que se ganaban honradamente su comida, les meten un tiro en la cabeza y son capturados porque aquella persona no les quiso pagar extorsión. El Estado puede legislar, ¿sí? Ahí está el Congreso de la República, legislar y decir, ¿sí?, que las personas privadas de libertad, ¿sí?, en cumplimiento de condena, en este tema de las pandillas, ¿sí?, van a trabajar 8 horas diarias, ¿sí?, en talleres de carpintería, ¿sí?, para construir pupitres para la educación de los guatemaltecos, en manera de retribución a la sociedad de aquí, porque es que yo me resisto a seguir sufriendo como guatemalteco. Tus impuestos, los de nosotros, todos los guatemaltecos, les pagamos la comida, seguridad, techo y salud. Es cierto. Y en retribución ellos tienen todo esto para seguirnos asesinando. Esto debe parar definitivamente. ¿Y estos programas no existen ya? ¿No hay algún programa que existe allá dentro del sistema penitenciario donde ellos pueden aprender diferentes cosas? Hay algunos planes pilotos, pero que se han convertido nada más en muchos de ellos, no todos, en la excusa para tener comunicación permanente con sus líderes de pandillas. No, tiene que ser un control total en esta cárcel que se construya en un esfuerzo de nación y ponerlos a trabajar. Brevemente, ¿tendría que haber también alguna limitación en cuanto a las visitas, que se ve la forma en la que se dan las visitas? El modelo penitenciario que hoy tenemos en Guatemala no sirve para nada, con lo cual no es solo la infraestructura que no sirve, que hay que cambiarla. Gasto en infraestructura no es gasto, es inversión en seguridad, pero también cómo se maneja la cárcel, es decir, a través de la visita, aparte de que entran los ilícitos como los celulares y las armas, las drogas también, el licor, a través de la visita hay códigos que en su momento se lograron descifrar, seguramente se hará todavía, tras los cuales se dan las órdenes para matar, para robar, para extorsionar, para delinquir de cualquier manera. Entonces la visita debe ser controlada. Lo hemos visto en las películas y esa es la mejor forma. Un vidrio blindado, la visita de este lado, el privado de libertad debidamente uniformado del otro lado, a través de un teléfono donde el Estado esté controlando, oyendo y grabando la llamada, como controlando, oyendo y grabando también la llamada. Y eso es un llamado, por favor, también a los legisladores en el tema de que la ley del régimen penitenciario dice el derecho de comunicación, y por eso es que cada sector de cada cárcel tiene entre 3 y 4 teléfonos monederos, pero esos teléfonos monederos también sirven para extorsionar. Entonces acabemos eso, pues. Pero ¿qué hay que hacer, Jackie y Liceo Stu Velasco? Ponerse los pantalones y considerar que aquí hay prioridades, que la salud es prioridad, que el trabajo es prioridad, que la infraestructura de todo el país es prioridad, sí, pero primero la prioridad es estar uno seguro, tranquilo, y la vida, porque si no, no hacemos nada. Sus conclusiones. Conclusión es de que los guatemaltecos necesitamos entrarle de fondo al tema de la extorsión y las pandillas. Que se legisle en este país para que las pandillas se pongan a trabajar las 8 horas del día, ¿sí?, retribuyan a la sociedad y que se construya una cárcel de máxima seguridad en una alianza de nación y el sector privado, y que digamos en 10 meses vamos a tener una cárcel para 7,000 personas, van a estar ahí bajo el resguardo y la tutela legal, pero vamos a garantizar que no siguen delinquiendo mientras se avanza también en el tema de seguridad y reacción del Estado. Yo sí creo, para finalizar, que la extorsión y la pandilla es la principal amenaza que estamos enfrentando, y a ello debe el presidente Bernardo Arévalo liderarlo y enfrentarlo de fondo con medidas drásticas, con todo rigor y con todo el marco legal.
Y por consiguiente, la principal exigencia de la ciudadanía también es la seguridad, no solo en las calles, sino también que se regule el control del sistema penitenciario para evitar que los privados de libertad sigan delinquiendo. Es así como hemos llegado al final de este programa En Contraste. Gracias a ustedes por haber participado esta noche con nosotros. Muchísimas gracias. Y nos vemos en una próxima. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.